Paola, bueno, contemos un poco el testeo que ustedes vienen haciendo, esta mirada que hacen sobre la imagen del presidente. Lo hacen en forma permanente, digamos, en forma constante, y me gusta un poco entender la metodología que usan y a cuánta gente consultan. Sí, lo hacemos, intentamos hacerlo una vez por mes, porque este es un trabajo autosustentado, no lo contrata nadie, lo pagamos nosotros, porque de alguna manera nos queremos dar el gusto de preguntar lo que consideramos que resulta interesante y que además está dando vueltas en la conversación pública, que a veces se aleja un poco de lo que pueda pedir un cliente, ¿no? Bien. Entonces, bueno, lo que venimos monitoreando, y eso lo preguntamos prácticamente todos los meses, es cómo está en la opinión pública la aprobación o desaprobación del gobierno, de la gestión de Javier Milei. Bien. Y lo que hemos podido ver, que es un dato que nos parece muy significativo, es que desde diciembre del año pasado, esa aprobación de gestión se ha deteriorado con mucha rapidez. Para ponerlo en números, en diciembre del año pasado, noviembre, diciembre, tenía 50 de positivas, 50 de negativas. Hoy tiene 64, casi 65 de negativa y 34 de positiva. Es decir que la diferencia entre una y otra está superando los 30 puntos, y eso en cualquier gobierno, independientemente sea el de Milei, el de Alberto Fernández, Macri o Cristina, es una red flag. Porque indica una insatisfacción muy generalizada en gran parte de la población, y eso puede, manifestar descontento en la calle, manifestaciones, lo que estamos empezando a ver. En definitiva, no descubrimos nada nuevo, sino que de alguna manera explicamos cómo esto se replica, no solamente lo que vemos en los canales de Buenos Aires, sí, sino que se está replicando en todo el país. Algo que vos planteás es también el poco tiempo transcurrido de ese dato que das inicial de diciembre a ahora. Son pocos meses, ¿no? También para pensar que cualquier gestión, o por lo menos ejecutar cosas o hacer cosas buenas o malas, también la gente las recibe en un determinado tiempo. Es decir, que es muy rápido también ese deterioro de la imagen. Sí, es rápido, pero no es inédito. A ver, en general las gestiones tienen sus tiempos, ¿no? Que seguramente, la política se va volviendo cada vez más en una vorágine, pero en general se respeta bastante que el primer mes es el mes de la expectativa. A veces algunos le llaman la luna de miel. Como un noviazgo, claro, sí. Como una relación. Claro, es como está la expectativa muy alta y estamos todos como muy ilusionados, incluso los que lo votaron y los que no lo votaron, con ganas de que le vaya bien y con esperanzas, ¿no? El segundo año es el año, hay que llegar a las elecciones de medio término. Entonces, el gobierno tiene una actitud muy electoralista en su comunicación, en su gestión, y el tercer año es el año en el que la gente dice, bueno, ya te votamos en la general, ya te votamos en la legislativa de medio término, ahora tenemos que empezar a ver los beneficios de eso que invertimos, ¿no? Nosotros invertimos el voto, ponemos ganas, ponemos esperanza, ahora tenemos que ver resultados. El tercer año siempre es un año muy bisagra para todas las gestiones. ¿Qué le está pasando a Javier Milei? Que esa expectativa que finalmente puso a la gente en las legislativas del año pasado, bueno, se han deteriorado muy rápido por, digo yo, dos cuestiones, son varias, ¿no? A los politólogos nos gusta usar el recurso del embudo multicausal. Son varias causas, pero particularmente me parece la situación económica, que funciona como el fueguito del asado,
y los hechos de corrupción que funcionan como el diario con el que le haces vientito. Ahí va. ¿No? Sí, sí. Entonces, es como un conjunto de cuestiones que se potencian entre sí, cuál más importante que la otra, es difícil de sopesarlo, pero mira este dato. El mes pasado, no en este último que hicimos ahora, sino en el de abril, en el anterior preguntábamos, ¿cuáles son las ocupan de la Argentina? Perdón, repetinos que se entrecortó. ¿Cuáles son las principales? Preguntábamos las principales preocupaciones Ahí va. de la gente, ¿no? Con respecto a su situación personal, pero el funcionamiento, en relación al funcionamiento del país. ¿Y qué es lo que nos decían? En primer lugar, el endeudamiento de la familia. En segundo lugar, la inflación. Red flag, principal estandarte de la política de gobierno. Tercer lugar, la pérdida del poder adquisitivo. Cuarto lugar, la corrupción. Y quinto lugar, el desempleo o el miedo a perder el empleo. Es decir, en el top 5 tenés 4 que son de índole económico, una que es preocupación por los hechos de corrupción, dentro de las cuales 2 son los principales estandartes de la política de gobierno de Milei, es decir, la lucha contra la inflación y la lucha contra la corrupción, los privilegios de la casa, etcétera, etcétera. Es decir, no está cumpliendo las expectativas para lo que se lo votó. Claro, plasmado, ni aún claro. quienes lo votaron, porque mira, es otro dato, y por eso yo digo que no hay que guiarse siempre solamente por si tiene imagen positiva, negativa, etcétera. Hay un conjunto de datos que hay que ir analizando en contexto. Cuando preguntamos si le parece que hace falta un cambio de gobierno en la Argentina, el 71% nos dijo que sí. Muy alto, muy alto. Dentro de ese 71%, evidentemente hay gente que lo votó. Obvio. Es un 71% muy heterogéneo, ¿no? Porque hay gente que votó a la oposición, gente que votó a la Libertad de Avanza, gente que votó a otros partidos. Pero digo, hay un descontento muy generalizado, porque para que el 71% te diga hace falta un cambio, después podemos empezar a profundizar si ese cambio es un cambio de dirección en la política de gobierno, si es un cambio de presidente, si es un cambio de sí, caracterizar ideología. El cambio, ¿no? Pero todavía... Claro, pero es un 71% que está descontento con la forma como está funcionando la cosa actualmente. Paola, te quería consultar en relación a esta encuesta puntualmente, que me parece interesante y seguramente nos vas a poder dar algunas pautas de cómo viene siendo este dato, pero hay algo que ustedes remarcan que tiene que ver con una brecha de género en relación con el apoyo a Milei o al rechazo, y justamente comentan que casi el 70% de las mujeres reprueba la gestión del gobierno, casi 10 puntos por encima del rechazo masculino. ¿Esto se repite desde que vienen haciéndola? ¿Se ha modificado? ¿Cómo podemos leer este dato puntualmente? Mira, qué bueno que me preguntas esto, porque en general, y te digo que no solamente los medios de comunicación, sino que desde la academia, nunca se le presta mucha atención a si hay alguna que otra diferencia de género, quizás porque hasta la irrupción de personajes como Milei, Gómez Centurión, no sé si ustedes se acuerdan, 2018-2019, en el escenario político de la Argentina, era como bastante repartido de 50 y 50 las opiniones entre varones y mujeres, eran muy similares. No había muchas diferencias, salvo algunos temas muy puntuales, ¿no? Cuando empieza a aparecer en el escenario político, de alguna manera, la derecha representada por
Milei y estos otros personajes que mencioné, empezamos a ver que había como muchas diferencias. Entonces digo, y lo consulté con colegas, y lo consulté con académicos, etcétera, y todos me decían lo mismo. No, bueno, es la coyuntura. Venimos de el voto a la despenalización o la interrupción voluntaria del embarazo, y entonces está todo el ambiente como muy politizado en favor o en contra de consignas feministas, ¿no? Entonces eso se va a licuar, no va a persistir, etcétera. Bueno, le vine haciendo seguimiento a ese dato, prestándole atención, y la realidad es que se ha ido profundizando cada vez más. En la elección de 2023, la diferencia entre varones y mujeres fue del 17%, es decir, 17% más de varones que de mujeres votaron a Milei. Claro. No, hay una diferencia, ya deja de ser 1, 2, 3, 4 puntos, puede estar dentro del error estadístico. Ya es una diferencia con mucho peso. Yo escribí hace unos días un artículo donde trataba más o menos de buscarle la vuelta a cuáles pueden ser las posibles explicaciones de esto, porque, claramente no es un fenómeno que se dé solamente en la Argentina. Lo hemos visto y está publicado por investigadores de muchas partes del mundo. Se ha visto en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, incluso en algunos países de Asia, esta diferencia de género. Y bueno, hay explicaciones que tienen que ver con cuestiones económicas, por un lado, la diferencia que hay en la precarización laboral, que afecta mucho más a las mujeres que a los varones. Bueno, imagino que también ser jefas de familia, ¿no? Ahí también hay una cuestión, ¿no? Claro, hay cuestiones también vinculadas con lo cultural, ¿no? El avance de movimientos como Ni Una Menos, como Me Too a nivel mundial, han generado un entorno a, los privilegios que ganan las mujeres los perdemos los varones. Exacto. Entonces lo han visto como una pérdida más que como una búsqueda de una igualdad entre los géneros. Y por el otro lado también hay una cuestión que tiene que ver con esta nueva realidad de las redes sociales, ¿no? Que un poco la pandemia aceleró, en el sentido de que los jóvenes, por ejemplo, entre 16 y 30 años, han formado culturas separadas dentro de Internet. Como no se cruzan, no interactúan, cada uno tiene sus grupos de pertenencia. Y en ese grupo de pertenencia hiperconectados, sobre todo durante la pandemia, donde hubo muchos varones que con esta sensación de, los avances de uno son el retroceso de otro, estaban a merced de influencers que son muy afines con estas derechas más radicales, ¿no? De hecho, estaba leyendo el otro día, investigando para un artículo, el podcast más escuchado a nivel mundial es el de Joe Rogan, que es un activista muy misógino estadounidense. Entonces, tenemos ahí un fenómeno al que hay que prestarle mucha atención. Hay datos para poder entender e interpretar esta realidad. No te quiero desaprovechar que nos cuentes un poco más qué otras consultas tuvieron, porque también miraron un poco la imagen que tienen los integrantes del gabinete, ¿no? Hay 2 o 3 nombres muy importantes y que están el nombre de Adorni, ¿no? No nos queremos perder ¿qué tenemos para hablar de Adorni? Claro, ¿qué tenemos para hablar del resto del gabinete, ¿no? Que hay tanto... Es que es una novela venezolana. Sí. Todos los días tenemos un capítulo nuevo. Exacto. Y va a aparecer la escribana
Sí. O aparece la cascada, o aparece, bueno. Creo que Sí. a un guionista de ficción no se le ocurrirían tantos episodios momentos diarios. épicos, tantos momentos épicos. Claro, me voy a revelar la edad, pero esto parece una novela de Migré. Ah, tal Claro, cual. te entendemos, yo Ni te Migré entiendo. se animó a tanto. Exacto, yo te entiendo. Bueno, ¿qué opina la gente sobre digamos, el resto del gabinete, en este caso Adorni, en este caso Patricia Bullrich, que son, digamos, personajes fuertes y que sostienen un poco el gobierno y que arman ese entramado que plantea el gobierno, porque de hecho estamos todos hablando de Adorni y nos vamos olvidando de otras cosas más graves? Bueno, ese es un punto muy importante. A mí me parece que el daño que le hizo Adorni al gobierno nacional, que se lo hizo Sí. mucho, ya está hecho. Ujú. Digo, ya me parece que a partir de acá, todo lo que podamos hablar de Adorni, bueno, de alguna manera, por supuesto, es relevante, tiene mucha significación de calidad institucional, pero también es funcional a no hablar sobre otras cosas, Ujú. ¿no? Sí. Buenas y malas. El gobierno se queja de que se habla mucho de Adorni y se cuentan las cosas buenas que pasan, y la oposición se queja de que se habla mucho de Adorni y no se cuentan otras cosas malas o negativas que está haciendo el gobierno nacional. Vamos con la imagen de Adorni primero. Tiene 72% de imagen negativa. Está en el ranking de la negativa, ¿no? Por lo que veo. Está en el ranking de la negativa, muy alta, muy alta. Este trabajo, hay que tener en cuenta, se hizo entre el 25 de abril y el 1 de mayo. Bien, O sea, tiene una semana terminado, han pasado muchas cosas en una semana. sí. No creo que la imagen de Adorni haya mejorado, por el contrario, creo que todavía puede haber caído más. Bien. Y me parece que el dato significativo, más allá del tema de la calidad institucional, tiene que ver con que Adorni era el primer general de la batalla cultural de Milei. Claro. O sea, ahí, adelante con él. Y hoy está bajado de la candidatura a jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Ujú. O sea, hoy ya no podría candidatearse. De hecho, creo que en una entrevista ayer, yo no lo he escuchado, pero escuché a un periodista que lo comentó, que dijo que él no iba a ser candidato Sí. y que no estaba pensando en eso. Digamos, ya se atajó, ya está. O sea, no tiene posibilidades de carrera política. Exacto. En ese sentido. Muchos analistas políticos dicen, bueno, que su carrera como tal está terminada, una vez que salga del gobierno está terminada, ¿no? Por toda esta situación. En el ranking veo que también sigue la Secretaría General de la Presidencia con imagen negativa. Bueno, son Karina Milei Sí, y Javier Milei son los que tienen imagen negativa más alta. bien. Adorni tiene 72, Karina tiene 66, Milei tiene 60, Ujú. tenés un Mauricio Macri con 62. También me llamaba la atención la imagen negativa de Macri, ¿eh? Sí. Era un número que Es me que sorprendió. Ujú. Claro, son personajes muy, muy expuestos, con muy bajo nivel de desconocimiento, es decir, tienen un altísimo nivel de conocimiento, Ujú. entonces posicionan mucho a la gente, Ujú. o muy, muy buena o muy, muy Mala. mala, ¿no? Y entonces ahí se polarizan mucho las opiniones. A ver, ¿es raro o no es raro? La verdad, los últimos presidentes, salvo Alberto Fernández en algún momento de la campaña y al principio de la presidencia, todos los presidentes anteriores ganaron la presidencia con más imagen negativa que positiva. Ah, mira. Cristina, Macri, todos tenían más, incluso candidatos como Scioli, por ejemplo, tenían más imagen negativa que positiva. Por eso digo, no hay que leer solamente la imagen, sino Un conjunto de decisiones, claro. Un conjunto de decisiones. en un conjunto de indicadores que nos puedan decir cómo va a desempeñar esa persona el rol que le toca. Ujú. Manuel Adorni es una persona que no tiene rodaje político, Claro. que no tiene carrera política. Ujú. Entonces, muy posiblemente
una situación como la que está atravesando, claramente le coarte la posibilidad de crecer en términos políticos. Claro. Quizás otro político con una situación similar, bueno, se da vuelta, se acomoda un poco su imagen y vuelve al ruedo. Falta de cintura, Adoni, dirían, no claro. creo. Falta de cintura, dirían, digamos, en la jerga más política, ¿no? Quiero preguntarte por los opositores, y acá está faltando la oposición, no estamos hablando del gobierno, de los personales, los principales representantes, bueno, y en las elecciones hay que ver quién es el otro, ¿no? Quién es el adversario. Ustedes también han testeado un poco algunos nombres que se piensan de cara al futuro, qué pasa con Kicillof, con, bueno, Miriam Bregman, que es alguien que viene como ganando terreno y siendo cada vez más popular. Que le está yendo muy bien en las encuestas también. Sí. ¿Qué mirada tienen sobre esto? Bueno, no te voy a eludir a hablar de Kicillof, pero quiero hacer un paréntesis con Miriam Bregman. Miriam es una persona que tiene mucha trayectoria, mucho rodaje, mucha capacidad oratoria, tiene muy buena imagen, siempre la tuvo, y tiene un bajo nivel de desconocimiento, que es mucho decir para dirigentes nacionales que pretenden acceder a alguna candidatura ejecutiva interesante. Lo que me parece con Miriam es que el espacio político al que pertenece es un espacio político que le va a impedir acceder a un rol ejecutivo. Estamos hablando de una presidencia de la nación, ¿no? Su perfil legislativo es muy bueno y es muy valorado, pero me parece que yo la verdad no me imagino un argentino votando a una extrema izquierda. Tampoco me lo imaginaba votando a una extrema derecha. Y acá estamos. Sí, sí. Y de esto estamos hablando, claro. Tienen que darse toda una serie de cuestiones que arman una tormenta perfecta para que sucedan estos eventos extraordinarios. No digo que sea imposible, pero por el momento no hay indicios de que eso vaya a suceder. De igual manera, tiene muy buena imagen y tiene la misma imagen positiva que negativa. Y no tener un diferencial negativo ya es un logro en la Argentina. Bien. Decir un 30 y pico, bueno y malo, digo, si lo que vos decís también es el nivel de conocimiento que tiene la gente. Vos le mostrás una foto, decís esta persona y sabe quién es, y eso es un montón, es un montón para la política. Sí, es un montón. Bien. Sí. Ustedes... Porque el posicionamiento y el conocimiento generalizado en todo el país cuesta mucho. Claro. Muchísimo. Hay gente, miren, yo vengo de Córdoba, lo que le costó a De la Sota que lo conozcan a nivel nacional. Claro. Lo que le cuesta es Schiaretti también. Tal cual. ¿No? Tiene campaña presidencial al hombro y todavía tiene casi un 30% que no lo conoce. Cuesta mucho, lleva mucho tiempo, lleva muchos recursos, lleva mucho... y tener ese capital político realmente es muy importante, es muy interesante. Por eso también la política muchas veces se nutre del personaje conocido, ¿no? Porque ese camino de instalar un candidato ya tendría por lo menos un espacio recorrido, ¿no? Que es lo que vos estás planteando, que te conozcan, ¿no? Después hay que ver qué le pones adentro, ¿no? A esa propuesta, pero sí por lo menos que sepan de quién es esta carita, digamos, como se suele decir. Tal cual, exactamente. Bueno, ustedes, digo, en estos informes, como vos nos contás, que van construyendo, suelen sacar alguna conclusión. Un poco la conclusión tiene que ver con esto, ¿no? Con lo acelerado de la caída o por lo menos la desaprobación por parte del gobierno en tan poco tiempo. Esta es un poco la conclusión a la que llegan, ¿verdad? Sí, ya no es una foto del momento, sino que es una tendencia, ¿no? Bien. Y que hay que prestarle atención a eso porque, bueno, evidentemente es un gobierno que ha perdido la iniciativa política, que perdió la capacidad de instalar agenda, que no logra desde hace más de 2 meses que se hable de lo bueno o de lo malo que hace, o mejor dicho, de lo malo sí, pero no logra instalar agenda. Digo, este es un gobierno que es exitoso
en su capacidad de instalar Sí. agendas. Hay que reconocérselo. Y hace más de 2 meses que está, y voy a parafrasear a Patricia Bullrich, empantanado con un Manuel Adorni que parecieran estar dispuestos a soltar. El presidente se tiró arriba de una granada, pero además con una mochila con problemas económicos que tampoco muestra ningún indicio de querer modificar nada para resolverlos, ¿no? Yo decía, los problemas más importantes que acusa la gente hoy son problemas de índole económico. Y el presidente ha dicho que no se va a mover 1 milímetro de la dirección que viene trayendo y que viene diseñando con su equipo. Entonces, creo que eso le va a complicar mucho más la gestión y se le va a tornar cada vez más difícil la gobernabilidad. Ujú. En un entorno que cada vez está más caldeado, un ambiente cada vez más caldeado, más desconforme, más crítico. Bueno, es importante prestar atención a eso. Totalmente. Paola, muy amable por tu tiempo, muchas gracias. Muy didáctico toda tu explicación, porque a veces contar en radio números y encuestas es un tema, pero la verdad que fue toda una clase y nos acompañaste muy bien. Desde aquí de Rosario te mandamos un abrazo. Gracias. Un abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, compartimos la información de la consultora porque la gente puede mirar este informe como lo hicimos nosotros. Subancórdoba.com, así es la página web de la consultora. Ahí van apareciendo los informes mes a mes. Podés consultar este que estamos viendo nosotros, que es el de mayo 2026, que es el último, se le suele llamar DDD, que es Domingo de Datos, y son los que sacan en forma mensual, un poco testeando estas cuestiones. Así que es público, lo podés consultar y desde aquí, desde la radio, te recordamos. Subancórdoba.com, así aparece.